rebosar hace 8 días y hoy solo tener media iglesia. Raro, ¿cierto eso? Pero bueno, de todo se ve en la viña del Señor. He titulado esta palabra, la he complementado, la he trabajado. Estuve compartiendo algo el viernes acerca de ella en el grupo de Castilla que tuvimos el cierre. Ya todos los grupos cerraron. Fue un año de mucha bendición en los grupos Semilla que tuvimos. Y he querido colocarle un título a esta palabra y se llama El complejo del hijo pródigo. Usted y yo conocemos muy bien la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Si usted lee conmigo la palabra en el libro de Lucas, en el capítulo 15, después del verso 32, usted y yo empezamos a encontrar una historia curiosa. Mire, el capítulo 15 de Lucas tiene una curiosidad. Todo el capítulo 15 habla de las ovejas que se pierden. Todo el capítulo 15 de Lucas habla de las personas que por una u otra razón andan refundidas para el Señor. En el capítulo 15 usted encuentra, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida. Dice que el Señor, ¿quién si tiene 99 no irá por la una que está perdida? ¿Verdad? Habla, gracias mi amor, Dios te bendiga. Habla del hijo pródigo. Luego, si usted revisa antecitos, dice, habla de una moneda que está perdida, un dracma, como dice la palabra. ¿Y quién no va a buscar un dracma que se le pierde? Y termina el capítulo 15 hablando acerca del hijo pródigo. Voy a hablar de unos pocos versículos. No voy a hablar de todos porque no me interesa hablar de todos. Yo solamente quiero extraer algo que creo importante para usted y para mí, porque de esta palabra soy muy sincero. Muchas cosas el Señor me ha puesto en el corazón, así como cuando la estaba escribiendo, cuando estaba en el computador redactando y orando al Señor para que me trajera algo de revelación. Cada que colocaba algo en la palabra, era como, no sé si de pronto usted, cuando usted está leyendo la palabra y usted siente que el Señor lo coge y ¡pa! Así, ¡pa! O sea, como con el palo. ¿Sí se ha dado cuenta? A mí me pasa así, ¡pa! Duro. En psicología, un complejo es el conjunto de ideas reprimidas asociados a una situación específica de vida. Eso es psicológicamente hablando. Es decir, que un complejo es un conjunto de ideas que tiene cualquier persona en la cabeza basadas en circunstancias de su vida. Hay personas que tienen, por ejemplo, hablemos de casos famosos, por ejemplo, un complejo napoleónico. El complejo de Napoleón, según la psicología, habla de un complejo de inferioridad. Napoleón pensaba que era bajito, que era chiquito. Y según lo que los historiadores hablan, quien hizo su acta de defunción lo midió y confirmó lo que muchos otros habían dicho, que él medía 1,68. O sea que Napoleón era tan alto como yo. Usted me ve chiquito y no soy chiquito. Tengo mis piernas cortas. Siempre la gente dice, cuando ve a mi esposa, dice, la pastora es más alta que él. Y no. Le llevo 10 centímetros a mi esposa. Es algo milagroso. Después les cuento el testimonio. Entonces hablamos de un complejo. ¿Cuál era el complejo de Napoleón? Se creía pequeño. Escuche. Y se creía pequeño porque todos los soldados de su compañía eran grandes. Él era pequeño comparado con los soldados o con los oficiales de su ejército, pero era de tamaño normal comparado con el resto de la población francesa. De ahí surge algo que se llama un complejo napoleónico. Un conjunto de ideas que Napoleón tenía en su cabeza y le crearon un complejo. Hay otro complejo, por ejemplo, psicológicamente hablando, y ese lo determinó un famoso psicoanalista llamado Sigmund Freud, y se llama el complejo de Edipo. Y el complejo de Edipo es algo un poco más complejo, más difícil.
Ese complejo de Edipo, según Freud lo define, es el deseo inconsciente. Escúcheme, el deseo inconsciente de sentirse atraído por el padre del sexo opuesto y repeler al padre del sexo similar. ¿Me explico? El hijo se siente atraído por la forma de ser de su mamá, pero siente repelencia, diría mi abuelita, por la forma de ser de su papá y viceversa. Eso se llama un complejo de Edipo. Ahí se generan una cantidad de cosas porque el joven, hablando del varón, que tiene un complejo de Edipo, crece pensando que la esposa que consiga tiene que ser muy similar, muy parecida a su mamá. Por eso esposas resultan haciendo el trabajo de las mamás, porque resultan casadas con hijos o con hombres que tienen complejos de Edipo, que piensan que no tienen mamá, que no tienen esposa, sino que en la esposa ven otra mamá. Según Freud, el complejo de Edipo aplica para el hombre y para la mujer. Pero según otro psicoanalista llamado Carl Gustav Jung, él define el complejo de la mujer no como el complejo de Edipo, sino como el complejo de Electra. Y es donde la mujer resulta idealizando a su padre. Complejos. La vida está llena de complejos. Y nosotros a veces nos acomplejamos por cosas que no son, que nos inventamos, que tenemos acá puestas en la cabeza. Se vuelven, ojo, un complejo fácilmente se convierte en una fortaleza. Un complejo puede ser, nunca voy a poder tener un buen trabajo. Nunca lo va a tener. Porque siempre en su mente está pensando que no tiene la capacidad para poder serlo. Un complejo puede ser decir, para mí es imposible tener una empresa, ser independiente porque yo creo que no soy capaz. Y tiene su complejo pensando que no va a tener la capacidad de poder generar recursos de forma propia, sino siempre a través de la dependencia de un salario. Eso es un complejo. Pero cuando hablamos de la palabra, ya les pongo en contexto lo que es un complejo. Entonces el complejo es ese grupo de ideas que nos vamos formando nosotros, y ese grupo de ideas, ojo, van formando un carácter. En Napoleón, ese complejo de inferioridad formó un carácter muy complejo y violento. Violento, sanguinario. En la historia de Freud, hablando de Edipo, que es una historia larga, resulta Edipo casándose con su mamá sin saber, según lo que cuenta la historia. En ese complejo, Edipo formó un carácter pusilánime. Pusilánime. ¿Sabe qué es pusilánime? Un carácter de menosprecio, un carácter una personalidad ínfima, siempre inferior respecto al resto de las personas. Pero cuando hablamos del complejo del hijo pródigo, que es de lo que yo le quiero hablar, nos vamos encontrando que cuando traemos esa historia a esa realidad, encontramos una similitud en la teoría psicológica con la realidad espiritual de muchos creyentes. Vamos encontrando que muchos creyentes tienen un grupo de ideas en su cabeza que generan un complejo y no se dan cuenta de ello. Y cuando le quiero hablar de ese complejo de hijo pródigo, se lo quiero hablar. Recuerde que la historia habla de un papá, dos hermanos. No nombra a la mamá, pero seguramente la habría la mamá. En la historia cabe una mamá. No habría razón para pensar que no habría mamá. Pero la historia no la nombra. Solamente nombra al papá y nombra a un hermano mayor y un hermano menor. El hermano mayor es el hermano ejemplo. El hermano menor es el hermano calavera. Es la oveja negra. Es el que no responde. Es el que es atenido. Es el que no da. El que siempre espera que todo le pongan en la mano. Y yo creo que en algún momento nosotros, cuando aterrizamos en esa realidad espiritual, nos damos cuenta que muchos de nosotros vivimos acomplejados por algo. Yo mucho tiempo viví acomplejado porque era chiquito. Yo me acuerdo que antes de tener esa bella, hermosa mujer, ese tesoro, me le declaré a una muchacha. Y me dijo así, me dijo,
buena la propuesta, pero usted es muy chiquito para mí. Y me creó un complejo. Duré mucho tiempo viviendo con eso. Entonces, todos en la vida tenemos un complejo. Todos en la vida en algún momento vivimos acomplejados por algo. Quizá vivimos acomplejados porque no tenemos algo. Vivimos acomplejados porque no hemos logrado obtener algo. Porque no hemos podido cumplir algún sueño. Porque hay cosas que algún día tuvimos y hoy ya no tenemos. O quizá vivimos acomplejados por ver que otros tienen y nosotros no. Que otros pueden disfrutar y nosotros no. Eso crea complejos en nosotros. En las Sagradas Escrituras, en la palabra, en la Biblia, esta historia narra la vida de un muchacho que tenía un complejo y no se dio cuenta. Si usted lee la palabra, dice que un día, léalo conmigo, 15, verso 11, perdón, a partir del verso 11. Dice también, dijo, un día, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les ¿qué? Repartió los bienes. Escúcheme muy bien esto. La historia narra papá, hijos. Y aunque no está la mamá, vamos a suponer que hay una mamá. El menor, quizá, escúcheme, quizá movido o influenciado por algo social, quizá de forma egocéntrica, no sé por qué, tomó una decisión. Es lo primero que le quiero enseñar hoy. Ese menor que usted ve ahí, esa toma de decisión que él tuvo no fue una casualidad. Pablo no dice, voy a pedirle la herencia a mi mamá hoy. Va a decir, esta noche le digo en la comida, ¿no? ¿Sí? O Tatiana dice, no sé, ¿será que sí? De pronto si le digo hoy a mi mamá que me dé la mitad del apartamento, ¿qué hacemos? ¿Sí? No. Eso es algo que se planea. Es algo que la gente va planeando, va ideando. ¿Sabe? El problema no es que usted y yo decidamos cosas. El problema es a quién vamos a afectar con esas decisiones. Lo último que pensó ese muchacho es que su decisión no solamente afectaría su vida, sino que iba a afectar la vida de su papá y que iba a afectar la vida de su hermano mayor. Sus decisiones, míreme, sus decisiones, bien o mal tomadas, van a afectar personas a su alrededor. Tenga cuidado cómo decide. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado de la manera en la cual usted decide vivir su vida. Tenga cuidado en la manera en la cual usted decide afrontar los problemas de su vida. Cuando las personas deciden suicidarse, todas piensan que matándose solucionan problemas. ¿O no? Todas dicen lo mismo. Yo les quito el problema. Yo soluciono el problema. Y lo que hacen es generar un problema mayor. ¿Quién sufre por esa decisión? ¿El que se mata? No. Sufre el que queda. Porque se va a sentir culpable. Este joven tenía quizá en su mente muchos factores. Tenía quizá muchas cosas que estaban afectando su vida. Quizá vivía en una casa donde tenía un papá con buen ejemplo, tenía un hermano con buen ejemplo. Pero lo primero que usted analiza en el complejo del hijo pródigo es que el hijo pródigo tiene hambre de mundo. Está que se come el mundo. Está en la iglesia, está en su casa, está en su familia, pero por dentro tiene algo que lo quiere jalar al mundo. Ese es el primer factor que usted tiene que analizar. Y ese anhelo de irse al mundo, de disfrutar, escúcheme, ¿por qué complejo? Porque él ve como otros, abro comillas, disfrutan lo que él no puede disfrutar, o lo que ella no puede disfrutar. Y eso genera un complejo. Las personas viven acomplejadas, ensimismadas, viendo que otros sí van a, abro comillas, disfrutar, otros sí van a pasarla, abro comillas, bueno, y él o ella no. Y entonces este muchacho, viviendo en esa dicotomía, en esa lucha por dentro de saber qué hago, dijo, ¿sabe? Me voy a desenfrenar. Voy a pedirle a mi papá que me dé la herencia. Y se va a disfrutar la herencia. Pregunta: si el muchacho pidió la herencia, ¿para qué la pidió? ¿Para hacer empresa?
¿Para hacer más negocios? ¿Para tener más plata que el papá? No. Su decisión era despilfarrarla, comerse la herencia. ¿Verdad o no es verdad? Porque usted no ve al muchacho planeando diciendo, ay, si le pido la herencia a mi papá, o sea, si monto otra empresa, algo más grande, algo más organizado. No. Él quería ¿qué? Mundo. Él quería ¿qué? Desinhibirse. Y el problema de muchas personas, escúcheme, de muchos creyentes, es que viven pensando que son los únicos que tienen ese problema. Recuerda que Pablo dice la palabra, dice, ¿por qué queriendo hacer lo bueno resulta siendo lo malo? Pablo tenía lo mismo. Pablo en un momento de su vida, me imagino, viviendo lo que vivía, dijo, Señor, ¿por qué en mi cuerpo, Señor? Sé lo que es bueno, pero quiero hacer lo malo. Escúcheme bien esto, no estoy justificando lo que usted y yo pasamos, porque si le pasa a usted, me pasa a mí. No lo justifico, pero sí quiero que entienda que hay algo que no está funcionando bien cuando estando usted y yo en el evangelio, en la iglesia, en la palabra, a los pies de Cristo, queremos ir a vivir lo que otras personas en el mundo están viviendo. Y empezamos a buscar espacios donde podamos, sin afectar una cosa, hacer otra. Me explico. Hay personas que en iglesias como esta no sé cómo decirlo, no cuajan. En esta iglesia, aquí a nadie se le prohíbe. Aquí nadie puede decir, Pablo, hágame un favor, no vuelvo a bailar. ¿Algún día te lo dije? Sí, Pablo, hágame un favor, no se va a bailar, no se va a tomar. Sí, por favor, no se va para el mundo, hermano, sí. No. Es una decisión personal. Es una decisión personal. Y es una decisión que tiene que tener ¿qué? ¿Un qué? Convencimiento. Pero a este muchacho, lo primero que hizo mal fue tomar una mala decisión. Escúcheme muy bien esto. Quizá este joven lo pensó mucho tiempo. Una decisión, cuando una decisión se va a tomar, debe llevar tiempo para pensarla. Yo creo que este joven llevaba muchísimo tiempo pensando qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Pensó mucho tiempo, días, quizás meses, quizás años. Pero mire, ¿sabe cuál es el problema? Cuando yo estoy viviendo una lucha en mi interior, yo creo que este joven falló en algo. Nunca consultó con nadie. Nunca le preguntó a nadie. Nunca estuvo diciendo, oiga, necesito un consejo. Nadie. Cuando un hombre piensa dejar a su esposa por irse con otra, nunca pide un consejo. Cuando un joven, escúcheme, míreme, cuando un joven quiere irse a vivir el mundo, no se lo pregunta a su pastor. ¿O sí? Cuando una mujer piensa ser infiel, ¿a quién le consulta? ¿A la pastora? ¿O al pastor quizá? Pastor, es que estoy sintiendo esto por... ¿Usted qué me aconseja, pastor? No, eso no pasa. Las malas decisiones vienen cuando no hay buenos consejos. Las malas decisiones vienen cuando usted y yo no tenemos la humildad para poder pedir una asesoría, un consejo, para poder consultar con alguien si lo que yo estoy pensando está bien o mal. Qué gran error cometemos cuando usted y yo no consultamos muchas decisiones que tomamos. Qué gran error cometemos cuando usted y yo, escúcheme, dejamos pasar oportunidades valiosas en la vida simplemente por no tener la valentía de hacer una consulta. Hay hogares que se pierden por malas decisiones. Mire, nunca buscó un consejo, nunca tomó en cuenta una segunda opinión. Él solo decidió tomar lo suyo, no decidió nada más. Pocas veces dimensionamos la manera en que nuestras decisiones afectan nuestro entorno personal y muchas veces nuestro entorno familiar. Pocas veces dimensionamos cómo las decisiones que tomamos van a afectar lo que viene. No solamente, escúcheme, no solamente es decidir y ya, es entender cómo esa decisión va a traer consigo unas consecuencias. Va a traer algo va a pasar. Por eso los jóvenes nunca le consultan quizás a sus padres diciendo, oiga, papá, mamá, me ofrecieron marihuana. Oiga, yo no sé qué, papá, no sé qué hacer, estoy pensándolo. Nunca.
Nunca un joven le puede consultar. Mire, yo creo que cuando hay padres sabios, hay consejos sabios. Y nunca he escuchado a un joven hasta hoy. Lo hacen con los pastores, pero nunca he escuchado a un papá o a un joven diciendo: pastor, le pedí un consejo a mi papá y a mi mamá. ¿Cuál es la edad correcta para tener relaciones sexuales, por ejemplo? ¿En qué se basan los jóvenes? ¿Usted ya? ¿Usted ya? ¿Usted ya? ¿Sí? ¿En serio? ¿Y cómo fue? ¿Verdad? Eso hacen los jóvenes. ¿Qué generan? Un complejo. Porque cuando le preguntan a todo su círculo secular, mundano, todos ya. ¿Me hago entender? Mire cómo es importante una decisión, consultarla. Si yo tengo un trabajo y mi familia depende de mi trabajo, yo llego a la casa y le digo: mi amor, estoy como cansado, yo renuncié hoy. ¿Sí? Pablo dice cualquier día: mi amor, no, no, yo renuncié. Es que me gritaron y yo no voy a dejar gritar de nadie. Yo renuncio. Lo gritan ahí, lo van a gritar donde vaya. Por intolerante. ¿Vamos a entender? Las decisiones sabias siempre deben ser consultadas. Es entender que cada decisión traerá consigo unas consecuencias, y querramos o no, esas consecuencias siempre van a afectar a las personas más cercanas que tengamos. Lo otro, el segundo factor para poder decir que hay un complejo de hijo pródigo, es que no entendemos la dimensión de la decisión que iba a tomar este joven. Si usted se da cuenta, este joven quería algo mundano, quería desinhibirse, quería darle rienda suelta a su vida, porque supongo yo que él diría: en esta juventud que tengo no he vivido, no he gozado. Y así como dicen muchos hombres ya casados con hijos después de 15, 20 años, diciendo: qué pena, mi amor, es que usted me robó la vida y yo tengo que ir a disfrutar algo de lo que perdí al lado suyo. Lo he escuchado muchas veces. Y olvidamos algo, y es que cada vez, escúcheme muy bien eso. Cada vez que usted y yo anhelamos el mundo, estamos adulterando. Miren lo complejo del tema. ¿Cuándo se gesta un adulterio? Cuando el esposo, escúcheme, esposo o la esposa desean a alguien diferente a su esposo o a su esposa. O sea, están teniendo un deseo por otra persona diferente a su pareja. Ahí se gesta un adulterio. Pastor, pero ¿y si no se acuestan? No importa. Porque la palabra dice: con el corazón adulteraste. Si usted lee los mandamientos escritos por ahí en el libro de Éxodo, si mal no soy 28, no sé qué, la palabra dice que es pecado cuando se desea a la mujer del prójimo. Ojo, no dice cuando tiene intimidad, cuando le coge la mano, no, dice cuando ¿qué? Cuando la desea. Entonces, ¿cuándo se gesta un adulterio? Cuando la persona tiene un deseo por alguien que no es su pareja. Le pongo en contexto: usted y yo, ¿quiénes somos para el Señor? La esposa. Usted y yo somos la esposa del Señor. Y usted y yo, como esposa del Señor, siempre tenemos otro pretendiente, que es ¿quién? Satanás. ¿O Satanás a usted no lo provoca? ¿O Satanás a usted no la antoja? ¿No le provoca? Claro que sí. ¿No le pone tentaciones? ¿No le pone gente a hablarle bonito? ¿No le pone gente a pintarle ambientes maravillosos? Cuando una persona la invitan, a un cristiano le invitan a una discoteca, y el círculo saben que él es o ella es cristiano, ¿qué le dicen? Vamos, tranquila, no se preocupe, que tranquila, usted toma agua o pide una gaseosa. Y el cristiano, bobito, dice: ay, pues sí, ¿sí o no? Pues sí, ¿qué tiene de malo? Pero cuando está en el lugar, algo dentro de su corazón hace que desee lo que ellos están haciendo. Santiago capítulo 4, verso 4, vamos con eso.
Santiago capítulo 4, verso 4. ¿Qué dice la palabra? Léala fuerte conmigo, aquí está en la pantalla, no se preocupe. Diga conmigo, almas adúlteras. Dígalo fuerte otra vez. Almas adúlteras. Ojo, ¿a quién le habla Santiago? Al creyente. Al creyente. No le puede decir adúltero al que no tiene esposo. El que está en el mundo no tiene esposo. Tenemos esposo usted y yo, que somos la iglesia. Al que está afuera, nada que ver. Por eso Santiago le dice, almas adúlteras. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué? Entonces cada vez que usted y yo queremos mundo, anhelamos mundo, ¿qué somos? Adúlteros. Nos convertimos en adúlteros. La palabra dice, míreme, en el libro de Hebreos, que al adúltero y al fornicario los juzgará Dios. El adulterio y la fornicación son los dos pecados que no tendrán abogado delante del Padre. Escúcheme lo que le digo. Mire lo complejo que es. La palabra dice en el libro de Juan, capítulo 3, si mal no estoy, dice, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Pero cuando el Señor dice en la escritura de los Hebreos, dice, pero al adúltero y al fornicario los juzgará Dios, está sacando al abogado. No hay quien defienda a un adúltero ni a un fornicario. Es complejo. O sea, no podemos nosotros vivir como estaba viviendo este muchacho, teniendo un complejo de decir, pero como los otros sí disfrutan y yo no. Yo no me imagino la cantidad de cristianos anoche, cristianos, prendiendo velitas. ¿A qué jugamos? El prender velitas es una tradición católica, pagana, mariana. Es pagano. ¿Qué hacen cristianos prendiendo velitas? ¿Qué hacen cristianos prendiendo velitas y tomando vino con el vecino? O la cervecita. ¿No es eso anhelar el mundo? ¿Qué dice la palabra en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13 en el verso 15? Dice la palabra, a los tibios los vomitaré de mi boca. Y el único que se vuelve a comer el vómito es el perro. Así de complejo es. Y el muchacho el hijo pródigo, vivía acomplejado porque él quería mundo, el adulterio espiritual. Él no le importaba, él quería coger su plata, coger lo que no era de él, porque él no se lo había ganado, no lo había trabajado. Yo no puedo decirle a mi papá, oiga, deme la herencia, hermano, trabájela, espere que yo me muera, por lo menos para que cojan algo. ¿Cómo va una persona a decirle, venga, entrégueme en vida? Por favor. Por favor. El adulterio espiritual, míreme, a todos va a tocar la puerta del corazón una o muchas veces. Una o muchas veces. A todos nos va a tocar. A usted y a mí en algún momento. Ese amante que quiere venir a buscarnos, Satanás va a querer venir a decirnos, vamos, escápate conmigo una noche, dice la canción. Pero dependerá de nosotros qué es lo que hagamos en ese momento. Míreme lo que está escrito, habrá buenas y válidas excusas, pero habrá razones de peso para decidir cómo decidió el hijo pródigo. Usted tendrá razones de peso para decidir si camina en eso o no camina en eso. Segundo factor. Tercer factor, míreme, y en esto quiero detenerme un poco. La culpa no es solamente del hijo, la culpa también es del papá. No solamente lo que el hijo deseó, porque es algo que el pelado tenía en su corazón. ¿Y quién le niega algo al muchacho? Mire, yo leí un artículo hace 2 semanas, creo,
Y el artículo decía: la vida oculta de mi hijo en internet. Y resulta que le hacen una entrevista a unos papás que tenían un hijo que tenía una parálisis, no solamente de su cuerpo, sino algo de parálisis cerebral. Sin embargo, él hablaba, él gesticulaba, podía interactuar con otras personas. Y resulta que el muchacho un día se suicidó. Vivía en un mundo cerrado. Y los papás, después de que el muchacho muere, empiezan a indagar sus redes sociales y se dan cuenta que el muchacho tiene más de 20,000 seguidores en internet. 20,000. Y empiezan a indagar y empiezan a seguir las conversaciones. Y oh sorpresa, que todas las conversaciones que tenía él era un youtuber que trabajaba bajo un seudónimo y era un influencer que ayudaba a los muchachos deprimidos a salir de la depresión. Y todo lo que él escribía era: dale, tú puedes, no te preocupes, habla con tus papás, busca un consejo, busca un amigo, alguien que te ayude, todo era eso, todo. Esa era la vida del muchacho en su internet. El muchacho vivía, no podía salir de su cuarto, porque para salir de su cuarto necesitaba ayuda. Y el papá solamente estaba por las mañanas o por la noche, la mamá sola no podía. Solamente salía los fines de semana de su cuarto. Todo el resto del tiempo vivía en su cuarto. ¿Dedicado a qué? A dar consejos por internet. Tremendo, ¿verdad? ¿En qué yo? Me perdí. El problema no solo, gracias Sanita, el problema no solo fue del padre, no solo fue del hijo. No solamente fue las decisiones que tomó el hijo. Míreme. Y tengo acá algo para que, si quieren compartirlo conmigo. El papá también falló. El papá también cometió errores. Se dedicó a darle, míreme, se dedicó a darle todo, a poner todo en su mano, a satisfacer los deseos de su niño o su niña, a todo dar. Vio crecer un hijo con la mentalidad de que todo era suyo sin serlo, o sin haberlo ganado, o sin haberlo luchado, o sin siquiera merecerlo. Formamos hijos con pensamientos faraónicos. ¿Sabe cómo son hijos con pensamientos faraónicos? Tráigame, lléveme, cómpreme, présteme, deme, déjeme. Y nosotros nos equivocamos como papás pensando que hacemos lo correcto cuando decimos: yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Yo no quiero que mi hijo ningún día vaya a cualquier desgraciado por allá en una bodega y me lo grite. Pero ¿sabe una cosa? Eso fue lo que nos formó a usted y a mí. Los gritos de otros fue lo que nos formó. La humillación de muchos afuera fue lo que nos formó. Por lo menos a mí. Yo me acuerdo que mi papá un día me llevó a un trabajo. Dijo: vea, don fulano, don Raúl, se llamaba el señor, le traigo a mi hijo. Ayúdeme. Listo, déjemelo ahí. Y yo, ahí en la puerta de la oficina, esperando que me dijera qué hacer. Dijo: déjalo el almuerzo. Y se fue, papá. Aquí en San Victorino, una temporada de cuadernos, un enero. Y se fue. Mire, mi papá salió por la puerta y escuchó un grito: ¿qué le pasa, chino tal por cual? Muévase, no sé qué, muévase. Fue un enero tétrico. Pero a los 2-3 días le cogí el tiro. Había un costeño, me acuerdo ya. Y el costeño me trataba a los trancazos, a madrazo limpio. Chino, cágale, ¿qué? Y como todos eran viejos y yo era sardino, yo tenía 16 años en el momento, o 15, no me acuerdo, 16. Entonces, dígame quién cargaba, quién volteaba. Llegó la tractomula llena de cajas de cuadernos de China. Chino, baja eso. Chino, coja la zorra. Por toda esa décima abajo hasta y chifle para que esa zorra no se atraviese nadie ahí. Yo creo que ahí aprendí a manejar. Porque era una zorra, o sea, sí, una zorra de cargar. Esa zorra pesada. Esa zorra pesada. Y yo cogía esa zorra, yo me acuerdo que la llenaban de cuadernos y la zorra pesaba yo creo que 2 o 3 veces lo que yo pesaba.
Y yo, ¿sí lo sabe? Sí, sí. Cuidado, decía que no. No podía. Listo, hágale, chino. Y cogía yo por toda la calle 11, desde la 10ª hasta abajo, pasando la Caracas a la Ayacucho, como tres. El problema es que esa zorra no la para nadie pesada. ¿Me entiende? Entonces, claro, era uno así. Y llegaba uno a entregar los pedidos y, ¿qué se toma, chino? ¿Un heladito? Eso me enseñó. Eso me formó un carácter. ¿Me entiende? Pero hoy tenemos hijos con complejo faraónico. Quiero más jugo. Más jugo para el niño, ¿sí? Quiero más arroz, más arrocito, ¿sí? ¿Qué más quiere, papito? ¿Sí? Platanito, ¿quiere? No quiero carne. No, ¿qué quiere, mi amor? Unas papas fritas. Papitas fritas para el niño, hágame el favor, rápido. ¿Me entienden lo que le digo? La culpa no es del muchacho. La culpa es nuestra, que somos alcahuetas. Míreme, escúcheme lo que le voy a decir. Míreme, hay una línea. Míreme que esto se pone bueno. Hay una línea muy delgada. Hay una línea muy delgada entre hijos malcriados y padres tóxicos. Invisible. Entre hijos malcriados y padres tóxicos. Y voy a darle 6 características de un padre tóxico o una madre tóxica. Usted sabe que hay amistades que son tóxicas, ¿sí o no? Usted cuando vea a su hijo y vea al amigo de su hijo con los calzones aquí, ¿ah? ¿Sí o no? Es la moda. ¿Sí o no? Y Manuela le dice, vamos a ver, un amigo. Entonces, ¿qué escucha? Una amistad tóxica. Usted le da la mano y usted dice, mijo, ¿usted qué está fumando? Tóxico. Pero como para los hijos, el papá es un loco. ¿Sí o no? Es como cuando la esposa sabe que el esposo tiene amante y le dice, ¿y qué es la esposa? Una loca. Usted sí, otra vez usted con su, es que está loca. Como si fuera boba la mujer. Míreme, primero, hay varias formas de identificar cuando un padre es tóxico. Escúcheme muy bien esto. Es para los padres, pero es para los hijos. Escúcheme. El mal carácter de un padre tóxico hace a los niños vivir diferentes tipos de emociones diariamente. ¿Sabe que me identifiqué con eso? Para vergüenza mía lo digo. Porque cada vez que yo llego a mi casa, mi hijo me pregunta, ¿tú estás bravo? No, papi. ¿Estás triste? No, papi. ¿Estás cansado? O sea, él tiene que preguntarme 10 cosas para saber yo cómo estoy. Mal hecho. Porque yo cuando llego a mi casa no transmito lo que tengo que transmitir. Yo tengo que llegar a mi casa y decir, ay, llegué a mi casa, hermano. ¿Me entiende? Y el padre tóxico generalmente es esposo tóxico. Entonces, si no es el hijo, es la esposa la que tiene que decir, ¿usted está bien? ¿Sí? ¿Usted cómo está? ¿Sí? ¿Usted se siente bien? ¿Sí? ¿Qué quiere? Ay, ¿me entiende? No, no es así. Ese es un síntoma de un padre tóxico. Hacemos a los hijos vivir diferente. Mire, yo no sé si, mire, yo me acuerdo tanto, lo digo con mucho amor, aquí que está mi mamá. Yo sabía cuándo iba a ser una mala tarde para mí. ¿Sabe por qué sabía? Porque yo escuchaba taconear a mi mamá. Escúcheme, mire, yo escuchaba que mi mamá llegaba y yo escuchaba, o sea, yo sabía, yo identificaba el sonido del tacón. Mire, a mí me pasaba algo, o sea, algo pasaba dentro de mí y yo me parecía al correcaminos. ¿Se acuerda? ¿Usted se acuerda del correcaminos? Pip, pip, ¿sí? Hola. Y que va a la sombra. Así era. Yo me acuerdo que escuchaba a mi mamá taconear, llegaba y timbraban, trin, y yo abría la ventana, y mi mamá. Y corra. Y lo que no hacían 4 horas, lo hacían 5 minutos, y mi mamá en la puerta, timbre y timbre y timbre. Los niños, escúcheme, los niños terminan adaptando su comportamiento a las emociones de los papás. Eso es un papá tóxico. Entonces los niños resultamos nosotros diciendo a ellos, ¿usted por qué grita? Usted, hombre, ¿quién llegó con mala actitud? Llegué yo. Fue mi culpa. ¿Quién dañó el ambiente de la casa? Fui yo. No fue el niño.
Somos nosotros los que nos volvemos tóxicos. Somos nosotros los que dañamos muchas veces lo que el Señor está construyendo. Un segundo factor para determinar padre tóxico son los padres que hacen responsables a sus hijos de sus malas decisiones. Mire, ¿sabe yo por qué no me separo de su mamá? ¿De su papá? Por usted. Es que es por usted que no me he separado. ¿Qué culpa tiene él? ¿Qué culpa tiene un niño? O peor aún, los papás que ignorantes vuelven a sus hijos confidentes de sus problemas de pareja. Qué gran error. Qué triste realidad. Una mamá contándole a su hija todos los engaños de su papá. Dígame, ¿qué esposo va a querer tener su hijo o su hija mañana? ¿Son los muchachos que van a decir diciendo, hogar? No. Yo no quiero matrimonio, yo no quiero hijos. Los papás que hacen responsables o que hacen partícipes a los hijos de sus problemas son papás tóxicos. Tóxicos. A veces mis hijos me dicen, papi, ¿estás preocupado? ¿Sabe qué me dijo mi hijo un día? Que me sentí mal porque yo tenía la costumbre de decirle, no papi, ahorita no hay. Y un día, y no hay era porque no, o sea, no supe decir, yo no era porque no hubiese, sino porque decía, tú no lo necesitas. Eso es diferente. Pero uno por salir del paso de ellos, ahorita no hay. Y un día, papi, tranquilo, cuando tengas, ¿sí? Algún día vas a tener, si puedes, ¿me haces un favor? ¿Me compras esto? Papá tóxico. ¿Me entiende? A veces nosotros hacemos partícipes a nuestros hijos de nuestras miserias como padres. ¿Me entiende lo que le digo? Y tienen que conocer la peor parte de nosotros. Qué mal. Y ellos son los que sufren las consecuencias. Ese es el segundo factor de un padre tóxico. Tercero, mire, antes de eso, lo que los padres hacen bien o mal siempre será culpa de los hijos. Una separación o no separación, viviendo un infierno en casa, el odio de los hijos hacia uno de los padres. Cuando un papá o una mamá se encarga no de generar respeto por el papá o por la mamá, sino de generar odio en su hijo hacia el papá o la mamá, papá, mamá, tóxicos. Tercero, los padres tóxicos hacen a sus hijos testigos o confidentes de los problemas o fracasos y se convierten en cómplices involuntarios de los fracasos o de los dramas de los adultos. ¿Me entiende? Cuarto, un papá tóxico. Si triunfa, qué orgullo. Si fracasa, qué vergüenza. El papá a veces desconoce el esfuerzo del hijo por ser un buen estudiante. En un curso de 30, un 10º puesto es muy bueno. Muy bueno, realmente. Pero hay papás, si no están los 3 primeros, no me sirve. ¿Sabe que hace un año yo les conté la historia de una niña de 11 años que apareció ahorcada en su cuarto? Y les decía en la carta a los papás diciendo, papá, mamá, perdónenme, esta vez no alcancé, sino al 5º puesto. Se sentía fracasada porque ha ocupado el 5º puesto, siempre habiendo sido la primera. Eso no mide inteligencia, amados. En el curso de mi hijo son, ¿cuántos son? ¿8? Todos tienen promedio de 4.6, 4.62, 4.63, 4.665 y mi hijo ocupó el último con 4.6. Y él se achantó, ¿no? Papi, el último. Tranquilo, papi. No me ponga problema eso, hermano. Es más, yo achantaba porque ocupó el último, sabiendo que todos tienen el mismo promedio. Vamos a entender. Papás tóxicos. Si triunfa, qué orgullo. Si fracasa, qué vergüenza. En todos los aspectos, en todos. Hay papás tóxicos que hacen esto. Cuando el hijo o la hija se consigue una pareja, no me gusta. Ay, esa no es para usted. No. Ay, yo no sé usted en qué se va a meter. Y bueno, pasa 1, pasa 2, pasa 3, pasan 10 y ninguna le sirvió a la mamá, ¿verdad? Y en 10 años la mamá está diciendo, ¿y nietos para cuándo? Mamá, me espantó 10. Mamá, no le sirve ninguna. Hijos con complejos de Edipo
y con padres tóxicos. Porque el hijo no puede depender solamente de lo que diga la mamá. La mamá no los deja fracasar. Mire, ese es el siguiente paso. Escúcheme bien esto. El padre tóxico nunca querrá perder el control sobre su hijo o sobre la vida de su hijo o su hija en ninguna etapa, convirtiéndose en padres manipuladores. Usted tiene que irse, ¿no? Yo me quedaré sola. Tranquilo, esa es la ley de la vida. Sufriré, pero váyase. Padres manipuladores son padres tóxicos. Así como se lo acabo de escribir. Esa no me gusta, no, papito, esa no me gusta. Ay, esa es como poco atenta, esa no me saludó, esa no me dijo. ¿Qué importa? Su hijo tiene que conocer y tendrá que estrellarse y tendrá que decepcionarse y tendrá que llorar y tendrá que sufrir y le tendrá que ir mal en el amor para que un día encuentre la que es o el que es. Podemos hacer nosotros por eso. ¿Entiende lo que le digo? Un día yo recibí una entrevista a una muchacha, la citó en una entrevista y llegó con la mamá. ¿Y usted qué edad tiene? 22. Y llegó con la mamá a la entrevista. Le dije, bueno, siga, yo también puedo seguir. Usted se queda ahí, su merced. Usted se queda ahí, mal favor. Abarcan. No quieren dejar que los hijos sufran. No quieren, ay, el niño, ay, levántelo, ay, no loco, ay, que se estrelle, que se pegue, que le salgan morados, que le salgan chichones, que se rompa la cabeza de vez en cuando. Eso es bueno. Se lo digo como papá de 4. Un día le dije a Pablo, no salga, hermano, no salga, Pablo. Y se escapó. A la media hora yo escuché desde el parque. Ya Pablo, Pablo. Y llegó Pablo con un chichón acá. Pero mire, otra cabeza. Así. Papá. Dije, hermano, yo le dije que no saliera. Vaya, va, échese agua y jabón, hermano, no puedo hacer más. Pues obviamente uno así. Hay que dejarlos que se estrellen, hermano. Los hijos se tienen que estrellar para poder aprender a vivir. Pero el padre tóxico no quiere dejar, porque lo que hace es formar princesitas y princesitos en una burbuja que no quiere que nada les pase, que van a un trabajo y llega llorando. ¿Y por qué llora? Que mi jefe me gritó. Y usted que, no, yo no tengo la culpa. Seguramente sí. Es lo más seguro. ¿Qué hacemos? Mi hijo un día me dijo, yo no vuelvo al colegio. Se quedará bruto, hermano. Problema suyo. Es que la profesora Eliana me trata mal. Le dije, ¿de malas? Hoy puede ser acá, mañana puede ser la universidad, puede ser aquí, puede ser allá. ¿Qué podemos hacer, hermano? Pero no podemos nosotros tener hijos en burbujas. Eso nos convierte en padres tóxicos. Y termino el padre tóxico diciéndole, ojo, hay padres que buscan hacerse, ojo con esto, míreme, hay padres que buscan hacerse confidentes de sus hijos para luego convertir a sus hijos en verdugos. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué tienes? Cuéntame, yo te escucho. Y después, ¿pero quién lo manda? ¿Quién lo manda a estar con? ¿Me entiende? Nos volvemos confidentes y después convertimos a los hijos en verdugos. A mí yo te quiero decir, yo cogí las puertas, perdóname. Y cuando el hijo se equivoca, claro, como ahora es un ladrón, ¿pasa o no pasa? Como ahora es un mentiroso. Cuarto factor que nos permite entender, volviendo al tema de los hijos, cuando hay un complejo de hijo pródigo. Escúcheme muy bien esto. Usted y yo, escúcheme, podemos tomar muchas decisiones en la vida. ¿Y saben qué falló el hijo para entender ese complejo? Él pensó que solo con la habilidad era suficiente. Yo puedo, yo soy capaz. ¿Quién dijo que yo no iba a poder? Papá, deme herencia que me voy ya. Tome, mi hijo. Pero lo que no tenía el hijo era la sabiduría del papá. ¿Entiende? La persona que tiene un complejo de hijo pródigo se cree sabia en todas sus opiniones. No necesita consejo, no necesita ayuda, no pide asesoría, no pide nada, se las sabe todas. Piensa que todas las decisiones que toma son buenas decisiones, sin importar a quién, cómo y cuándo afecte. Ese es un complejo de hijo pródigo.
Y hay muchas personas creyentes hoy en la iglesia que viven ese problema. Se creen sabios en su propia opinión, piensan que no necesitan un consejo, piensan que no tienen que rendirle cuentas a nadie, son autónomos, pueden hacer lo que les da la gana. Perfecto. Pero quizá cuando se estrellen vendrán diciendo, ¿qué hago ahora? Y eso es lo que uno como pastor siempre quiere evitar, aunque sea inevitable. Porque también, así como los hijos es necesario que se estrellen, es necesario que las ovejas también lo hagan. Póngase en pie, por favor. Emerson, me ayuda aquí un motivo. ¿Están conmigo hasta acá? ¿Por qué tan poquitos amén? Muchos no estaban. Había uno por allá llamándome, vea. Ahorita voy. Vamos a orar. Somos poquitos, pues. Oiga, este año nunca hemos tenido la iglesia de esta manera, ¿eh? Es la primera vez que pasa. Pero bueno, no importa, le damos la gloria al Señor. Algo se debió haber presentado a los otros 65. A los otros 80 algo les debió haber pasado. Bendito Padre del cielo, Señor, gracias. Señor, somos una familia. Venimos a aprender, venimos a compartir, Señor amado. Gracias porque ministraste mi vida, Señor. Me hiciste entender cuántas veces me he equivocado, Señor. Cuántas. Cientos de veces me he equivocado, Señor. Como esposo, como papá y como hijo, Señor. Padre, cuando yo escribí esta palabra, sabes que me remonté a ese tiempo de adolescente donde, Señor, nadie tenía derecho a decirme qué o cómo. Cuando me creí sabio, Señor, tomando tantas y tan malas decisiones. No me imaginé poder afectar a tantas personas, Señor. Y quizá hoy en la adultez me sigo equivocando, Señor. Sigo tomando a veces malas decisiones. Y afecto mi familia, afecto mi hogar, afecto mi círculo íntimo, Señor. Padre, a veces, Señor, ese inconformismo en el que vivimos hace que generemos un complejo de hijo pródigo, creyendo, Señor, que nos merecemos algo mejor y olvidando que quizás si no tenemos algo mejor es porque tú nos tienes en un proceso, Señor, preparándonos, adecuando nuestra vida para lo que vendrá. Señor, en el nombre de Cristo, hoy te doy gracias por estas personas, por este remanente, Señor. Gracias por esta casa tuya. Gracias porque sé que hoy, Señor, hablaste y la palabra fue recibida por quien la quiso recibir, Señor, por quien tuvo el corazón dispuesto para hacerlo. Líbranos y guarda, Señor, o corrige nuestra vida de un complejo de hijo pródigo, de ese conjunto de ideas que formamos en nuestra cabeza pensando, Señor, que tenemos una capacidad decisoria ilimitada y autónoma, Señor. Quizá pensando, Padre Celestial, que, Señor, podemos desear el mundo, Señor, y tú no estarás molesto por eso. Lo dejaste escrito: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Padre, eres claro. Tú no eres media tinta, Señor. Tú eres claro, oscuro, sal para la tierra, Señor. ¿Eres oscuridad o eres luz? Eres luz, Señor, sabemos. Pero tú no estás en la mitad. Tú no andas, Señor, con indecisiones. Quizá nosotros sí. Y peor aún, Señor, anhelando, quizá deseando la desdicha de otros. Porque seguramente esos momentos de farra, esos momentos de disfrute traerán consecuencias nefastas para muchos. Y nosotros no lo entendemos. Y nosotros pensamos que solo queremos vivir ese momento, Señor. Pero toda decisión trae consecuencias. Padre, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que la gloria tuya, Señor, resplandezca sobre cada hogar y cada familia, Rey. Señor, que si hay complejos de hijo pródigo en este lugar, Señor amado, tú los disipes. Señor, tú los hagas disolver, Señor.
tú traigas claridad, Señor, a nuestra mente hoy, haciendo entender esta palabra, Señor, haciendo entender, Padre, que podemos ser nosotros los tóxicos, Señor, de la casa. Podemos ser nosotros los que dañamos todo ambiente, no solo en la casa, en un trabajo, en un grupo de amigos, Señor, aún en la iglesia, cuando venimos, Señor, amargados, Padre, y no se nos cambia esa amargura ni con la palabra ni con la alabanza, Señor. Entonces, ¿a qué, Señor? ¿Cuál es tu trabajo, Señor? Sino transformar, sino cambiar. Si venimos a tu casa, que algo suceda, que algo pase, Señor, pero no permitas que salgamos por esa puerta como llegamos. Permite que haya un cambio, permite que haya algo, Señor, que en nuestra mente, en nuestro pensamiento se derrumbe para darle cabida a tu palabra, Señor. Que tu palabra siga iluminando nuestro caminar. Ese es el anhelo de nuestro corazón, Señor. Y por eso te agradezco, Señor. Por eso te doy muchas gracias, Rey. Y por eso alabo tu nombre y lo bendigo en esta mañana, Señor. Oro por los que somos padres o esposos o esposas. Que no estemos nosotros equivocados en cualquiera de estos puntos. Que nosotros no seamos, Señor, personas tóxicas para nuestros hijos o nuestras hijas. Que no los carguemos a ellos con nuestros problemas. Que no los carguemos a ellos con nuestros malentendidos, con nuestras dificultades. Ellos no tienen culpa de ellos, Señor. Ellos pueden empezar a ser responsables en la medida, Señor, en diferentes áreas de la vida, de la casa, Señor. Pero no para que carguen los problemas de un adulto, Señor. Te pido, Padre Celestial, que esta palabra no llegue, no caiga en tierra, no caiga en piedra, no caiga en espino, no caiga, Señor, al lado del camino, sino que caiga en tierra fértil, buena, Señor, que dé fruto, Señor. Es mi petición esta mañana, Señor. Por eso te alabo y te bendigo, Señor, y te doy la gloria en el nombre poderoso, Señor, que sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén.